Ahora sí. En el siguiente dice, 4 entre llaves contenido en A, ¿sería verdadero o falso? Claro, sería verdadero, ¿por qué? Claro, ¿por qué, profesor? Porque el 4 sería como este. Entonces, hemos dicho que contenido significa que, bueno, obviamente, que vamos a decir que este conjunto se va a formar. Entonces, esto de acá está contenido aquí, obviamente. Entonces, esto de acá que sería, ¿verdad? Verdadero. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ya, listo. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar. Muy bien. Siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Eso pertenece a ver, vamos a ver si está en A, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí, sí está en A, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Eso de aquí, ¿se encuentra contenido en A? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? Si ahí yo lo veo. Ya hemos dicho que, no, por ejemplo, vamos a poner aquí otro color. ¿Cuáles son los elementos de A? A ver, 4, ¿no? Los elementos son 4, el elemento 3, el elemento, pero en este caso no es 6, es entre llaves. Y aquí tenemos el número 8, ¿no? Ya. Si queremos saber qué conjunto se puede formar aquí, hacemos esto, ¿no? El, ¿no? El, ¿no? El, ¿no? Y el. Ya. Luego me dice que esto se encuentra contenido en A. A ver, vamos a verificar. Este no se va a poner así nomás. Decimos, aquí se va a formar este conjunto. Pero este conjunto tiene como elemento a este de acá. Entonces, esto de acá se encuentra contenido ¿en qué conjunto? En A. Entonces hay que verificar si esto está igual que acá. No, no es igual. Por lo tanto, esta de acá sería ¿qué? Falso. 8 no pertenece, no pertenece, ¿no? Pertenece. 8 pertenece a, sí. ¿Esto qué sería? Verdadero. Siguiente. Ah, bueno, hay que recordar lo siguiente, que en todo conjunto, en cualquiera, no importa si tiene o no tiene elementos, no importa, pero hay que recordar que en el material también está, se dice que el conjunto vacío siempre se encuentra contenido en cualquier conjunto, en cualquier, o sea, en ese caso decimos que si hablamos del conjunto A, el vacío se encuentra contenido en el conjunto de A. Por lo tanto, acá nos dicen que vacío está contenido en A, eso que sería, ¿verdad? Verdadero, ¿no? Acá dice, el vacío es elemento de A. A ver, hay que ver en el conjunto A. ¿Está el conjunto vacío? No. Por lo tanto, eso de aquí que sería falso. Eso de aquí se encuentra contenido en A. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo? Ah, ya. Ya, claro. La diferencia entre contiene y pertenece es que contiene es un conjunto y pertenece solamente es un elemento. ¿Sí? Claro. Esa es la diferencia. Claro. Ajá. Claro. Cuando decimos que pertenece es porque está dentro. Pero si decimos que contiene, significa que es un conjunto, no es un elemento. Entonces, si nosotros decimos que él es, claro, él es un conjunto de A, vamos a ver, si él es A, observemos aquí, todos estos son los elementos de A, pero dice, él es un conjunto de A, vamos a ver, aquí, entre el 3 y el 8, ¿puedes hacer un conjunto? Sí, entonces entre el 3 y el 8, yo puedo decir que el conjunto que se puede formar
¿Qué conjunto sería? El conjunto 3, 8. Pregunta, ¿esto de aquí es igual que ese? ¿Sí? Por lo tanto, ¿esto de acá qué sería? ¿Qué sería? Verdadero. Hay que responder ahí, que dice indicar el número de proposiciones verdaderas. ¿Cuáles serían las verdaderas? O bueno, ¿cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. La clave es la C, ¿sí? La cuestión es practicar bastante, ¿ya? Hay que practicar, ¿ya? A ver, vamos a la parte más sencilla. Esa es la parte más sencilla, porque la de acá, esta de aquí, hasta en examen de admisión de la UNI de San Marcos, es complicado para los estudiantes, pero es cuestión de practicar. Ya, vamos a la parte más sencilla, ¿ya? ¿Qué dice aquí? En el número 2 dice, haya la suma de los elementos del conjunto. Qué facilito. A ver, hay que recordar esto, ¿ya? No, a ver, no voy a, no soy tanto de repetir las cosas, pero sí en una explicación, ¿no? Tan corta y sencilla, les voy a mencionar lo siguiente. Cuando nosotros nos dicen, bueno, por ejemplo, cuando nos muestran ese tipo de conjuntos, este conjunto es por comprensión. ¿Qué significa por comprensión? Ya les dije que en la parte de aquí, por ejemplo, ¿no? Nos dice, ¿no? El conjunto, ¿no? Tiene x más 1. Dice, ¿no? Vamos a leerlo, ¿ya? X más 1. A ver, un momento. Donde x debe ser un número, ¿qué? Un número entero, pero positivo. De tal manera, ¿ya? Esto significa pero 6x menos 7 debe ser menor e igual a x más 28. ¿Correcto? Ya. Veamos aquí. ¿Cuál es la estructura de un conjunto por comprensión? Veamos aquí. ¿Cuál es la estructura? Este de aquí, el que observamos aquí, al inicio, es la forma de los elementos. ¿Cómo? No entiendo, profesor, a la forma. Es que esto de aquí debe estar aquí, en esto. ¿Y qué es esto? Esto de aquí, bueno, es una condición. O sea, lo que se debe cumplir. Una condición. ¿Ya? Esto también es una condición. O sea, x debe ser un entero positivo. O sea, esta es la otra condición. ¿Ya? Ahora, si yo quiero la forma x más 1, vamos a resolver esto de aquí. Bueno, obviamente, esto ya te han enseñado en sistema de inecuaciones, ecuaciones. Esto es sencillo. ¿Cómo se resuelve? Vamos a resolver. Dice 6x menos 7 menor o igual ¿a quién? A x más 28. Estas son como ecuaciones iguales, así. 6x y x, bueno, profesor, eso acá pasó a restar, ¿sí o no? Entonces 6x menos x, ¿qué nos quedaría? 5x, ¿no? 5x, menor o igual, ¿a quién? Ah, bueno, profe, este menos 7 pasa a sumar. 28 más 7, 35, ¿cierto? Sí, 35. Ese 5 pasa a dividir. 35 entre 5, ¿cuánto es 35 entre 5? 7. O sea, x menor o igual a ¿cuánto? A 7. Pero, fíjate aquí, no tienes x más 1. Aquí no tienes x más 1, porque te están diciendo la forma es x más 1. Ah, o sea, si es x más 1, ¿qué hago, profesor? Le sumas 1, pues. Entonces dices x más 1. Si le sumaste 1 a la izquierda, a la derecha, ¿qué haces? También le vas a sumar 1, que sería 7 más ¿cuánto? Más 1, ¿cierto? Entonces, aquí decimos lo siguiente. Si esto de acá es la forma, esto de acá sería x más 1 menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a ¿cuánto? A 8, ¿verdad? Ya, estos son los elementos, ¿verdad? Entonces decimos que aquí, ya, todos, atención aquí, dice lo siguiente, que como esta es la forma de los elementos, decimos
¿Qué elementos son menores e iguales a 8? ¿Qué elementos? A ver, me dice por favor. Y recordar que x debe ser un entero positivo. Ya. A ver, ¿qué elementos serían menores e iguales a 8? A ver. No, empecemos desde el 8, ¿no? Porque dice menor o igual a 8. Entonces sería 8, ¿verdad? ¿Sí? 8. ¿Qué sería? 7. ¿Qué más? El 6. El 5. 4. 3, ¿no? 2. Ay, profe, ¿pero podemos seguir más? A ver, vamos a ver. Si x pertenece a un entero positivo, si nosotros decimos que x pertenece a un entero positivo, significa que x debe ser mayor ¿a quién? ¿A qué número debe ser mayor el x? Mayor a 0, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿No? Eso en matemática significa eso. Si nos dicen que x es un entero positivo, significa que x debe ser mayor que 0. ¿Correcto? Entonces aquí, si nosotros sumamos x más 1 en esta parte de aquí, porque acá dice que x pertenece a los enteros positivos, recordar, hay que apuntar esto, bueno, esto también está grabado, que si nos dice en un examen de admisión que x pertenece a los enteros positivos, significa que este valor debe ser mayor a ¿qué número? A 0, ¿ya? Entonces, si nos dicen que x más 1, profesor, le sumo 1, esto debería ser mayor a ¿cuánto? ¿Mayor a cuánto? A 1, ¿verdad? Entonces decimos debe ser mayor a ¿cuánto? A 1. Entonces, ¿qué valores se encuentran entre 8 y 1? Pero dice que es mayor que 1. O sea, profesor, ¿el 1 se toma? No se toma. Este 1 no se puede tomar. ¿Hasta qué número tomamos? Bueno, en este caso sería el número 2, ¿no? Ahí está. Listo. A ver, hay que sumar todo esto. ¿Cuánto nos saldría? 35. A ver, 8, 15, 21, 26, 30, 33, 35. ¿La clave cuál sería? La clave C. ¿Hasta ahí se entendió todo esto? ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. A ver, en la número 3 dice, dado los conjuntos A, B, C y D, ¿cuál de las siguientes proporciones es verdadera? ¿Ya? Bueno, acá dice, ¿no? A intersección B diferente al vacío, 2D es igual a A, B diferencia simétrica con D es menos 1, 0, C menos A es igual al vacío, B está contenido en D. Bueno, en primer lugar tenemos que saber cuáles son los elementos de cada uno, ¿sí? Cuando tengas este ejercicio en el examen de admisión, no te vayas a asustar, pero en el examen de admisión cuando tengas este tipo de ejercicios son sencillos. ¿Por qué? Porque vas a tener que resolver el A, el B, el C, el D. Entonces decimos, el conjunto A, vamos a ver acá, el conjunto A que tenemos aquí es el siguiente. Dice, X debe ser un entero, ¿qué? Un entero, ¿cierto? Entonces, nosotros en álgebra recordamos que esto se llama diferencia de cuadrados, ¿correcto? ¿Cómo se escribe x al cuadrado menos 4 igual a 0? Bueno, eso de acá, ¿ya? Se escribe como, y hay que repasar un poquito, pero el x al cuadrado menos 4 se escribe como un x más 2, ¿por quién? Por un x menos 2. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Sí? Ya. A ver, para que esta multiplicación sea 0, decimos que x puede ser 2 o x puede ser también menos 2. Entonces, si es esto posible, en este caso decimos que los únicos elementos del conjunto A, ¿quiénes serían? 2 y ¿quién? 2 y menos 2. Pero como acá me dice que los elementos deben ser enteros, se considera el positivo y el negativo.
Pero ¿qué pasa si en el examen de admisión no hubiera aparecido así? Hubiera aparecido conjunto A y hubieran aparecido así. X pertenece a Z positivo. Pregunta, ¿hubiéramos considerado el negativo? No, no hubiéramos considerado el negativo. Pero como dice, X pertenece a los enteros, se considera el positivo y el negativo. Entonces el conjunto A es este, ¿sí? Vayamos al conjunto B. El conjunto B que me dicen que X debe ser un número natural, ¿ya? No hay que olvidar que, bueno, los números naturales empiezan desde el número 0, ¿ya? Desde el número 0, recordar. El primer número natural es el 0, ¿ya? Entonces dice acá, que 3x más 13, ¿no? Nos dicen 3, ¿no? X más 13 es menor o igual a ¿cuánto? A 16. A ustedes le han enseñado a resolver esto, ¿sí? Eso acá pasa a restar. Sería 16 menos 13, 3. Sería 3x menor e igual a ¿qué número? A 3. Ese 3 pasa a dividir. Sería x, ¿no? X menor e igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 1, ¿no? Porque sería 3 entre 3, 1. Entonces, ¿cuáles son los elementos menores e iguales a 1? Bueno, aquí tenemos que considerar que sería el 1 y ¿qué número? ¿Y qué número? El 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los números naturales se considera ¿qué número? El 0. ¿Ya? Continuemos. Conjunto C. A ver, ¿qué dice conjunto C? X debe pertenecer ¿a qué? A los racionales, ¿verdad? A ver, hay algo que ustedes tienen que entender, que existen números racionales y números irracionales, ¿no? Entonces, los racionales, por ejemplo, ¿quiénes son racionales? Son aquellos valores exactos, ¿no? En cambio, los inexactos, que son valores infinitos, son los irracionales. Entonces, vamos a ver aquí cuáles serían los valores que cumplan esta ecuación cuadrática, porque es una ecuación cuadrática. Entonces, nos dan acá, nos dicen acá, la ecuación cuadrática dice 3x al cuadrado, ¿no? Más 14x más 16 igual a 0. Entonces ustedes obviamente saben cómo se resuelve una ecuación cuadrática. A ver, esto se puede resolver con un aspa simple, ¿no? Entonces podríamos poner aquí en la parte de aquí, vamos a cambiar de color, a ver un momento. Pongamos aquí. Por ejemplo, podemos poner aquí en la parte 3x y abajo ¿qué podemos poner? El x, ¿correcto? Ahora, el 16. Acá en la parte de abajo podemos poner, a ver, un ejemplo. 4 por 4 es 16, ¿correcto? ¿Sí? Pero si nosotros multiplicamos el por el y el por el, nos damos cuenta que 3 por 4 nos da 12x. 12x. Acá x por 4 nos da 4x. Si nosotros sumamos estos dos, me va a dar 16x, pero no es lo mismo que está en el medio. Entonces, ese es el objetivo, que tiene que igualar a 14x. ¿Cuál sería entonces? 8 y 2. Acá sería 8 y acá ¿qué sería? 2, ¿correcto? Entonces, vamos a la parte de aquí, ¿no? Vamos a la parte de aquí, donde vamos a multiplicar el por el, y decimos x por 8, 8x. 3x por 2, 6x. Si sumamos estos dos, ¿cuánto me va a dar? 8, 6, 14. Pero, profesor, entonces, ¿cuál sería el resultado? Bueno, el resultado sería el siguiente. Vamos a ver aquí. Vamos a mover todo esto, ¿ya? Un momento. Voy a borrar esto.
Voy a mover eso, ¿ya? Para que nos dé espacio para desarrollar el ejercicio. Ahí está. ¿Sí? Ya. Entonces, profesor, ¿cómo se resuelve entonces este ejercicio, no? Bueno, en realidad es sencillo. A ver, ¿cómo, profesor? Bueno, pongamos lo siguiente. Entonces decimos que eso debe ser igual a los siguientes factores. En el colegio nos han enseñado que él con él y él con él, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los factores? Profesor, los factores serían 3x más 8 ¿por quién? X más 2 igual a ¿cuánto? 0. Cerramos el conjunto. Entonces, cada uno vamos a igualar a ¿cuánto? A 0. Entonces, si nosotros aquí igualamos a 0, ¿no? Igualamos a 0, el x aquí, ¿cuánto nos daría? A ver, el x nos saldría menos 8 tercios. ¿Sí? Menos 8 tercios. Sí, claro, porque decimos esto, ¿no? 3x más 8, no, es algo básico que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Eso pasa a restar, ¿no? Entonces decimos, profe, esto saldría menos 8 negativo acá, y esto pasa a dividir, entonces sería menos 8 tercios, ¿no? ¿Correcto? Ya, a ver, en el otro, ¿cuánto saldría? Bueno, al igualar saldría x menos 2. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? Menos 8 tercios y menos 2. ¿Sí? Bueno, eso es un número racional, esto también es un número racional, pero imagínate que en esta ecuación te hubiera dicho que x al cuadrado igual a igual a 5, por ejemplo. Acá, ¿cuánto te salía? Raíz de 5, ¿no? O bueno, más o menos raíz de 5. Pero si recuerdas, la raíz cuadrada de 5 no es un racional, es un irracional. ¿Sí? Ok, listo. Vayamos al conjunto D, ¿sí? Vayamos al conjunto D, ¿ya? El conjunto D. Vamos al conjunto D. A ver. Listo, conjunto D. ¿Qué nos dicen aquí? Dice, la forma es menos 1 a la n, tal que n pertenece ¿qué? A los naturales. Ya. Entonces, si n pertenece a los números naturales, ¿a partir de qué números serían los naturales? A partir del 0, ¿verdad? Profesor, ¿cuánto es menos 1 a la 0? Uy, es fácil, ¿ah? ¿Cuánto es menos 1 a la 0? 1, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me va a dar ¿cuánto? 1. Entonces el primer elemento, ¿quién es? 1, ¿correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, listo. A ver, un momento, listo. Ahora, profe, ¿y el siguiente número natural quién es? El 1, ¿verdad? Entonces sería, profesor, menos 1 elevado ¿qué? A la 1, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 1 elevado a la 1? Fácil. Menos 1. Pero si tú vas reemplazando cada número natural en este exponente, te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué te va a dar? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Siempre 1 menos 1. Entonces los únicos elementos del conjunto de ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían los únicos elementos del conjunto de 1? Bueno, menos 1 y 1, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces ya hemos determinado de cada conjunto sus elementos. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Nos dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? A ver, primera, ¿qué dice? La intersección de los conjuntos es diferente al vacío. A ver, cuando tengamos este tipo de proposiciones, significa esto. Hay que recordar esto. Que el conjunto A, imaginemos que este es el conjunto A y ese es el conjunto B, decimos que la intersección de A y B es diferente al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente al vacío? Cuando nos diga que es diferente al vacío, significa que existen elementos en común. Pero
¿Cuándo decimos que la intersección es igual al vacío? Cuando no tienen elementos en común. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos dibujar aquí el conjunto A, el conjunto B. Pregunta, ¿tienen elementos en común? No. Por lo tanto, podemos escribir que la intersección de A y B es igual, ya no es diferente, es igual a qué conjunto? Al conjunto A vacío. Pero acá nos dicen que es diferente, o sea, en pocas palabras nos están queriendo decir que A y B comparten elementos en común. Veamos aquí. Observen bien el conjunto A y el conjunto B. ¿Me podrían decir, por favor, aquí, que si en este caso A y B tienen elementos en común? A ver. ¿Tienen elementos en común? No tienen elementos en común, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, esto de acá sería ¿qué? Falso, ¿verdad? Sería falso. Entonces, esto de acá, la respuesta sería falso. En la siguiente proposición nos dicen, el doble de D es igual a A. Vamos a ver, profesor, el D es menos 1, 1. ¿Qué sucede si yo duplico, ¿no? Si yo duplico, ¿no? Si yo duplico el conjunto D, ¿qué va a pasar con los elementos? Fácil, profesor. Duplico 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. A ver, 2D es igual a A. A ver, vamos a comparar. ¿Es igual a A? Sí, es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, eso de acá, ¿qué sería? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Profesor, este de acá, diferencia simétrica, menos 1, 0. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. Voy a mover esto de aquí, ¿ah? Un momento. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Para poder responder eso de aquí, ese de la letra C, vamos a hacerlo de manera gráfica, ¿correcto? Entonces vamos a agarrar aquí, chiquitito nada más voy a dibujarlo porque no me va a alcanzar espacio aquí. Ahí está, ¿ok? A ver, dice, B, diferencia simétrica de, a ver, pregunta, ¿B y D tienen elementos en común? Sí tienen elementos en común. Bueno, un elemento en común, ¿correcto? ¿Sí? Según lo que estamos viendo aquí, B y D tienen elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común? A ver, ¿cuál sería en este caso los elementos en común? A ver, dos, a ver, vamos a ver. B y D, ¿ah? B y D, a ver, B y D. B y D, vamos a verificar acá. B y D, ¿ya? B y D. B tiene 1, 0 y D tiene menos 1, 1. O sea, el único elemento en común, ¿quién es? El 1. Ya, entonces si ponemos el conjunto B aquí, el conjunto D aquí, entonces B tiene 1 y 0. El conjunto D tiene menos 1 y 1. Entonces eso de acá que sería menos 1. Ahora nos dicen B diferencia simétrica D. Recordemos que la diferencia simétrica es, bueno, por ejemplo, si queremos hacer la diferencia simétrica, ¿qué parte pintaríamos? La parte de aquí, ¿verdad? La parte de aquí, ¿no? Esa parte de aquí, ¿no? Toda esta parte. Menos esta. Y esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál es el conjunto diferencia simétrica? 0 y ¿quién? Y menos 1. ¿Sería correcto? Sí, eso sería correcto. ¿Sí? En la D, por ejemplo, dice C menos A es igual al vacío. Vamos a ver.
Si C menos A es igual al vacío, vamos a poner aquí. ¿Dónde está C? ¿Dónde está C? C es menos 8 tercios y menos 2. Y el A es 2 y menos 2. Ah, bueno, sí tienen elementos en común, ¿verdad? Tienen elementos en común. Pero eso sí sería falso. Vamos a ver aquí. Vamos a dibujar. Algo chiquito nomás. ¿Ya? Algo chiquito nada más. Ya. Vamos a poner aquí. Ya. Se llega a ver, ¿verdad? ¿Me confirman por favor ahí si se está viendo? Ok, ya. A ver, eso de aquí sería, vamos a poner aquí, como dice, C menos A, ¿verdad? Ya, entonces vamos a poner acá el conjunto C y eso de acá sería el conjunto A. ¿Correcto? Ya. C menos A dice. Ya. Profe, ¿cuáles son los elementos de C? A ver, los elementos de C serían menos 8 tercios, ¿no? Menos 8 tercios junto al elemento que, ¿dónde está? Menos 2. Profe, ¿y por qué lo he puesto en el medio? Lo que pasa es que C y A comparten menos 2. Por ejemplo, A, ¿qué elementos tiene? Menos 2 y 2. Entonces, el otro elemento, ¿quién sería? 2. ¿Se entiende? Ahora dice, C menos A es igual al vacío. C menos A. Profesor, ¿qué parte se pinta? Profesor, se tiene que pintar, ¿no? Obviamente, se tiene que pintar lo que es de C, pero no de A. O sea, profesor, ¿qué parte se pintaría? Esta parte de aquí. Donde el único elemento, ¿quién sería? Menos 8 tercios. Entonces dice, ¿es igual al vacío? No, pues, no. Debe ser diferente al vacío. Entonces la respuesta aquí, bueno, acá sería falso, ¿no? Entonces, esa acá es verdadero, verdadero. Esa acá que es falso, ¿no? Falso. ¿Sí? Profe, B está contenido en D. ¿Será cierto que B se encuentra contenido en D? No, no se encuentra contenido. ¿Por qué, profesor? Explíqueme por qué, ¿no? Vamos a ver aquí. Explicar un poquito por qué sería falso, ¿no? Ya, la última, ¿ya? La última. B contenido en D, dice. A ver, ¿dónde está B? B ¿qué tiene? 0 y 1, ¿sí? B tiene 0, 1. Si B tiene 0, 1, ¿y qué tiene D? ¿Y qué tiene D? D. No, 1 menos 1 no tiene, ¿ah? ¿O sí? ¿Sí, no? Ah, claro, sí. 1 y menos 1. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ya. A ver, ¿qué tienen en común entonces? A ver. El 1, ¿no? Ya. Entonces estaría así, pues, chicas. Así estaría, ¿no? El profe. Ah, bueno, acá está, ¿no? Ah, ya, bueno. Creo que por las puras ya estoy escribiendo acá. Ya. A ver, vamos a ver aquí. Aquí se van a dar cuenta si está contenido o no. ¿Está contenido B y D? Bueno, no, en realidad. Hay intersección. Contenido sería así. Les voy a explicar así. Contenido es esto.
Eso sería contenido. Que uno esté dentro del otro. Eso significa contenido. ¿Sí? Entonces, eso de aquí, ¿qué es? Falso, ¿no? Falso. Entonces, las únicas verdaderas, ¿quiénes serían? La C y ¿quién? La C y la B. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vayamos a la pregunta número 4. Ya, bueno, este sí es sencillo. A ver, ¿alguien me podría dar la respuesta a esta pregunta número 4? A ver, un minuto, ¿ah? Esto, el examen de admisión tienes que responder en un minuto. Está sencillo. Nos dice que el conjunto B es unitario. ¿Qué significa que el conjunto es unitario? Claro, tiene un solo un solo elemento, ¿no? Recordar que el conjunto unitario tiene un solo elemento. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿quién es un conjunto unitario? Por ejemplo, te pongo el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, ¿no? Este es el conjunto A, por ejemplo. Y si yo te pongo el 1, 1, 2 a la 0, 0 más 1, conjunto B. ¿Cuál de esos dos es un conjunto unitario? ¿A o B? ¿El A cuántos elementos tiene? Tiene 3, ¿verdad? Él no es unitario. Profesor, él sí. Sí, ¿por qué? Porque él es 1, 1. ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. Pregunta, si se repite el 1 más de una vez, solamente se considera una vez nomás. Entonces, ¿quién es el conjunto unitario? ¿El conjunto qué? El conjunto B. ¿Me dejé entender esa parte? A ver, me indica por favor ahí. Ya. O sea, entonces en pocas palabras, ya, a buen entendedor, ahí, que el conjunto unitario es aquel conjunto donde tiene un solo elemento. Ahora, profesor, pero ¿qué pasa si aparecen más elementos? ¿Qué vas a hacer? Bueno, como es un conjunto unitario, tienes que igualar. O sea, profesor, ¿quiénes son los elementos? A por B, 12 y A cuadrado menos 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Profesor, fácil. Voy a hacer esto. En mi examen, vamos a decir que A por B, a ver, a ver.